A mediados de los años 90, la neumonía era la sexta causa de muerte en Estados Unidos. El 10% de los pacientes de neumonía fallecían. Imaginad la importancia de una red neuronal capaz de detectar pacientes susceptibles de tener complicaciones. Una red neuronal con una precisión tal que le sacaba una ventaja de vértigo a cualquier otro algoritmo utilizado hasta entonces para detectar posibles pacientes pues, que se iban a poner muy malitos. A tiempo, claro. Una maravilla, ¿verdad? Pues decidieron no usarlo nunca con pacientes reales. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 87, Cajas Negras. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, de manera normal, alejándonos de las ideas distópicas del hype y tratando todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Pero antes, recordaos, antes de empezar, que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium en el que os cuento mis historietas y casos de usos reales. Y también tenemos una parte de comunidad con grupo de Telegram privado y sesiones en directo. Este domingo tenemos una sesión. Así que no os lo perdáis, tenéis toda la info en datos.ninja/comunidad y obviamente en las notas del programa. Bien, como decía en la intro, en los años 90 la neumonía era la sexta causa de muerte en Estados Unidos y Tom Mitchell, que era profesor de la Universidad Carnegie Mellon, estaba trabajando en un megaproyecto para intentar entender un poco más esta enfermedad, la neumonía. Imaginad la magnitud del proyecto, porque había médicos, había científicos, había bioestadísticos, había de todo. Bueno, pues Tom Mitchell le propuso a los estudiantes en el grupo de investigación que lideraba participar en el proyecto y su función era diseñar y entrenar modelos de Machine Learning que predijeran la probabilidad de sobrevivir de un paciente a su neumonía. O sea, llegaba el paciente al hospital, le hacían las pruebas, le rellenaban los historiales y con todos estos datos le metían al modelo de Machine Learning que ya estaba entrenado y decía, pues tú te vas a poner muy malito, tú no. Con esto, el hospital ya sería capaz de clasificar a los pacientes de neumonía en dos grupos, pues aquellos que podían seguir su tratamiento en casa, que son aquellos que tenían mayor probabilidad de sobrevivir sin ponerse graves, y aquellos que tenían que ser ingresados en el hospital porque pues tenían más papeletas de que su condición se agravara bastante. Vale, pues para esta misión de entrenar estos modelos de Machine Learning, los que ellos quisieran, había libertad. Para eso eran un grupo de investigación de inteligencia artificial y aprendizaje automático, no sé cómo se llamaría en los 90 el grupo de investigación. Bueno, pues tenían para esta labor un dataset con los registros de 15.000 pacientes. Y entonces, recordad que estamos en los años 90, uno de ellos diseñó una red neuronal. Una red neuronal para dominar a todas las demás soluciones que se diseñaron para este proyecto. Así es, ninjas de los datos y de la vida, el padre de la criatura, Rich Caruana, se llamaba y se llama, que actualmente trabaja en Microsoft, había diseñado una red neuronal con un rendimiento muy por encima del resto de soluciones que desarrollaron sus compañeros en el grupo de investigación. Imaginad, imaginad la red neuronal. Pues cada pequeña mejora en la predicción de la probabilidad de supervivencia a los pacientes para estas enfermedades que tenían un tratamiento costoso, pues cada pequeña mejora en la predicción aumentaba un montón la eficiencia en la que el hospital podía tratar a sus pacientes, porque ya no tenía que tratar a todos con un protocolo estándar, sino que podía personalizarlo en cierta manera y dedicarle más tiempo, más recursos a los que se iban a poner peor y mandar a casa pues a los que pues con un paracetamol pues se les pasaba o con lo que sea. Bueno, pues
Además, identificando a los pacientes que se iban a poner más malitos, podían centrarse en ellos y mejorar la calidad de los cuidados. Esta red neuronal, esta inteligencia artificial, este modelo de Machine Learning solo traía ventajas. Bueno, pues no, ya veréis por qué. Porque otro de los estudiantes que estaba en el mismo proyecto había diseñado pues, otro modelo, un modelo que se basaba en reglas de decisión. Un modelo basado en reglas de decisión, pues la idea es que va siguiendo una serie de reglas en base a los datos hasta que llegan a la predicción final. Rollo, si el paciente tiene fiebre, pues se le hace esta prueba. Si los resultados de la prueba son de tal manera, entonces comprobar no sé qué cosa. Y así hasta decir, bueno, pues este paciente se va a poner muy malito. O no, este paciente pues tiene muchas probabilidades de seguir adelante. Digamos que este modelo podría parecerse más a un protocolo en un hospital diseñado por los propios médicos. Vale, pues durante el entrenamiento de este modelo de reglas de decisión, el algoritmo lo que hace es analizar los datos de entrada y determinar las reglas de decisión que mejor predicen el valor objetivo. Y luego, pues una vez que se establecen las reglas, después del entrenamiento, cuando llega un nuevo paciente, solo hay que seguirlas y ver qué probabilidad de supervivencia nos da para ver cómo actuar después. Bien, pues resulta que este otro estudiante estaba una noche entrenando a su modelo basado en reglas con los datos de pacientes de neumonía que tenía y se percató de una regla bastante extraña que había aprendido el algoritmo. La regla era la siguiente: si el paciente tiene un historial de asma, es un paciente de bajo riesgo. Es decir, que según el modelo este de reglas de decisión, si alguien llegaba al hospital con principios de neumonía y en su historial ponía que era asmático, pues lo mandaban a casa. Todo el mundo sabe que el asma es bueno para la neumonía. En fin. Aquí entra lo que os digo siempre de que es importante la comunicación con los expertos de la materia. Este caso es tan evidente que un estudiante de informática de la universidad se dio cuenta de que algo no iba bien si el modelo está valorando el asma positivamente como una condición para enviar a un paciente de neumonía a casa. No hace falta ser médico para ver que eso no tiene sentido. Pero hay otros casos que no se ven tan fácil. Entonces, con estos resultados, lo mejor que pudieron hacer, esta regla extraña que les había salido en el modelo, pues es ir a hablar con los médicos para intentar entender qué estaba pasando. Entonces los médicos observaron, bueno, escucharon atentamente lo que les había sucedido y dijeron, pues mira, esto tiene sentido porque al ser el asma un factor de riesgo tan grande en pacientes de neumonía, pues estos pacientes con asma los ingresaban directamente, sin pasar por ningún otro sitio. Entonces, claro, estos pacientes llegaban menos frecuentemente a ponerse muy graves. Es que ya los habían ingresado y proporcionado un cuidado especial antes de dejar que nada de eso pasara. Lo que quiere decir que no es que el modelo basado en reglas se le hubiera ido la olla con lo del asma, es que en sus datos de entrenamiento realmente había un patrón en el que los pacientes asmáticos no se ponían tan malitos, pero era precisamente porque eran asmáticos y los médicos ya les habían tratado en consecuencia. Lo que pasa es que el modelo eso no lo podía saber a partir del dataset de entrenamiento que le habían pasado. Simplemente había un dataset con todos los datos, los 15.000 registros de pacientes del hospital, se había entrenado el modelo y había salido esto. Imaginar desplegar un modelo de inteligencia artificial en un hospital así. Algo del palo, ¿tienes asma? Sí, pues a casa. Impensable. O sea, eso habría sido un desastre. De ahí que otra cosa que siempre digo es que sea muy importante entender de dónde salen los datos y lo máximo que sea posible de estos, para que podamos detectar estas cositas a tiempo. Y bueno, además, el caso es que en el modelo basado en reglas todavía se podía revisar y arreglar con la ayuda de los médicos las reglas que estaba poniendo. Porque un modelo basado en reglas es transparente. Al final tú lo entrenas y puedes ver qué reglas ha decidido utilizar. Se pueden inspeccionar estas reglas que ha seguido para tomar una decisión determinada. Pero en el caso de una red neuronal, pues no es tan sencillo. Por eso a las redes neuronales se les conoce muchas veces como cajas negras, ya que no son modelos transparentes, no se puede ver de manera fácil cómo funcionan internamente.
Un modelo transparente, sin embargo, es aquel cuya estructura y operaciones pueden ser fácilmente comprendidas por nosotros, simples humanos. Entonces, claro, la red neuronal de Caruana había sido entrenada con exactamente el mismo conjunto de datos que el modelo basado en reglas, que decía que si tenías asma, con tu neumonía, un paracetamol y para tu casa. Y posiblemente la red neuronal también había aprendido ese patrón de los datos, que se podía corregir porque se habían dado cuenta de que estaban los datos, pero bueno, sí, se podría haber corregido. Pero es que el problema es que podrían existir otros patrones en los datos de entrenamiento igual de peligrosos que el sistema basado en reglas no había aprendido, porque al final un sistema basado en reglas es mucho más simple y sencillo y no tiene, vamos, la potencia comparable a una red neuronal. De hecho, por eso la red neuronal había sacado tanta ventaja al resto de soluciones en capacidad de predicción, porque las redes neuronales son mucho más potentes y precisas y capaces de aprender y detectar patrones muy complejos en los datos. Pero también son mucho menos transparentes. Entonces, por muy buenos resultados que den, hay casos en los que no pueden utilizarse, o al menos no se pueden utilizar así a lo loco. Evidentemente, casos de uso en medicina, como el que os acabo de contar de la neumonía, o en justicia, por ejemplo. Imaginad una red neuronal que decide si a un preso hay que darle la libertad condicional o no, pero no hay manera fácil de saber en qué se está basando para tomar la decisión. O casos en los que es un sistema de inteligencia artificial que decide si te van a conceder una hipoteca o no. Porque qué menos que si te deniegan la condicional o la hipoteca, pues saber el por qué, ¿no? De hecho, ya la regulación de protección de datos, la ley esta que entró en vigor en 2018, en la ley europea, que no es de ayer tampoco, de 2018, pues en esta ley el artículo 22 regula las decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles que tienen efectos legales o significativos en las personas, junto con el derecho a la información. Así que todo esto requiere que se proporcione información significativa sobre la lógica involucrada en el proceso de toma de decisiones automatizadas. Vamos, lo que viene siendo que si un modelo de inteligencia artificial decide alguna cosa así como muy importante, como algo que tenga que ver con la justicia, pues que te sepan explicar por qué se ha tomado esa decisión, así como a grandes rasgos. Porque la ley esta pues tampoco es que diga mucho más sobre el contexto que se considera información significativa y estas cosas. Pero bueno, ahí está. En principio, una decisión tomada por un modelo de inteligencia artificial debería de ser explicable en cierta manera. Sobre todo si es en entornos y en ámbitos que son muy importantes para las personas, pues como préstamos, decisiones judiciales, estas cosas. Y aquí una pregunta directa que os hago para que me contestéis en los comentarios de Spotify, que han hecho encuestas al respecto y así vemos un poco por dónde van los ninjas del Big Data. Si estuvierais enfermos y tuvierais que elegir si os trata un médico, una persona, o si es un sistema de inteligencia artificial el que estuviera a cargo de decidir vuestro tratamiento, pero este sistema de inteligencia artificial no se puede saber de manera fácil el por qué ha elegido una cosa u otra, ¿qué elegiríais? Ahí os lo dejo, para que contestéis en los comentarios de Spotify o me enviéis un correo, lo que prefiráis. Porque, bueno, independientemente de lo que salga en esta pequeña encuesta, en vuestra opinión personal, en muchos de estos ámbitos que son más peliagudos, como os decía, la sanidad, la justicia o que te concedan a un préstamo, pues a veces se valora más que el modelo sea transparente a que tenga un rendimiento al copón. De hecho, estos modelos más potentes, pero pues como las redes neuronales, pero que a veces son cajas negras, están incluso vetados y no es que no se pueden utilizar, hay que utilizar pues unas opciones más transparentes. Por ejemplo, modelos transparentes serían aquellos basados en reglas de decisión, como el que os contaba al principio del episodio, que tenía una regla que si tenías asma y neumonía todo ok, te podéis ir a casa. También en ese grupo de modelos está la regresión lineal, que ya hemos hablado de ella en el episodio 22 y también en el episodio 80. También tenemos la regresión logística, de la que también hemos hablado en el episodio 83. Y los árboles de decisión, que aún no hemos hablado de ellos, pero todo llegará.
Este tipo de modelos, estos grupos que os he mencionado, son transparentes de manera inherente, o sea, se pueden explicar, se puede saber por qué un modelo funciona de cierta manera o toma una decisión concreta. La regresión lineal, por ejemplo, que no es más que la combinación lineal de cada característica de entrada, es decir, cogemos cada característica de entrada, la multiplicamos por el coeficiente del modelo que corresponda, lo sumamos todo y esa es nuestra predicción. Pues ahí es muy fácil interpretar porque si una característica tiene un coeficiente del modelo muy grande, pues es que el modelo le da mucha importancia a esa característica a la hora de calcular la predicción. Cada coeficiente del modelo indica, en cierta manera, la influencia de una característica en la salida. Este modelo es súper transparente. Lo mismo pasa con la regresión logística, que también es una combinación lineal de las características de entrada a la que luego le aplicamos una función para que la salida sea una probabilidad, o sea que está entre 0 y 1, y podamos plantear nuestro problema como una clasificación. Es en cierta manera una regresión lineal para clasificaciones. Pues al funcionar de la misma manera, pues también es muy transparente. Lo que pasa es que ambos modelos son demasiado sencillos, solo contemplan relaciones lineales en los datos y entonces se quedan cortos muchas veces. Vamos, que no tienen un rendimiento predictivo de la pera. Además, cuando las características están correlacionadas entre sí, la interpretación de los coeficientes puede volverse un poco confusa y puede complicarse un poco la transparencia. Así que ojo ahí. Aún así, ¿se utilizan también estos modelos? Claro que sí. Bueno, pues para arreglar el tema de que estos modelos son demasiado simples, que modelan bien solo las relaciones lineales de los datos, pues tenemos los árboles de decisión. Que los árboles de decisión se basan en dividir los datos de entrenamiento varias veces en función del valor que toman las características. Es parecido un poco al modelo de reglas de antes, dividiendo los datos según el valor de sus características y eso. Lo que pasa es que en este caso las decisiones están jerarquizadas y al final pues tiene una estructura de árbol para tomar las decisiones y en el otro caso, en el caso del principio, pues no. En los árboles de decisión, cada nodo representa una característica y cada rama representa una posible decisión basada en esa característica. Y luego, pues las hojitas del árbol contienen las predicciones o decisiones finales. Así que está muy bien porque son intuitivos y visualmente fáciles de entender. Se puede seguir el árbol desde la raíz hasta una hoja para ver cómo se tomó una decisión determinada. Por lo tanto, son transparentes. Eso es lo que buscamos hoy y sirven para datos con patrones no lineales, lo que viene siendo la mayoría de conjuntos de datos en la vida real. Pero ojo, porque los árboles de decisión pueden volverse muy complejos si no se hacen bien, si no se podan o se limitan adecuadamente, puede llevar a un sobreajuste en los datos de entrenamiento. El overfitting, gran enemigo de los ninjas de los datos. Pero bueno, eso ya os lo cuento en otro episodio. Aquí he venido a hablar hoy de transparencia. ¿Y qué hacemos con los modelos de inteligencia artificial que no son inherentemente transparentes? ¿Los tiramos a la basura? Porque además los modelos más complejos y potentes suelen ser menos transparentes y los transparentes muchas veces se quedan cojos en rendimiento. ¿Qué hacemos con las redes neuronales profundas? ¿Las eliminamos? Pues evidentemente no, si no, no existiría ChatGPT, no existirían los GPTs y vamos, la inteligencia artificial se habría quedado un poco en los 90. Para poder utilizar estos modelos más complejos, estos modelos de tipo caja negra, tenemos la explicabilidad, que es la capacidad de un modelo, ya sea transparente o caja negra, vale para los dos, para proporcionar información que nos permita comprender por qué y cómo se llegó a una decisión o predicción específica. Lo bueno de la explicabilidad es que no implica necesariamente que se comprenda completamente el funcionamiento interno del modelo, que sí que pasa en los modelos que son inherentemente transparentes, sino que se pueda explicar sus decisiones de manera comprensible para los humanos. O sea, transparencia implica un modelo cuya estructura y funcionamiento son inherentemente comprensibles, mientras que explicabilidad se enfoca en proporcionar una comprensión de las decisiones del modelo. Es decir, que un modelo puede ser, puede no ser transparente, por ejemplo, una red neuronal, pero aún así puede ser explicable si podemos utilizar herramientas y métodos para entender y comunicar cómo llegó a una decisión concreta. Y de estos métodos de explicabilidad hablaré en otro episodio. Pero
Si os quedáis con ganas de saber más sobre métodos de explicabilidad, en el capítulo 9 de la guía de estudio de Machine Learning en Google Cloud, que tenéis el resumen en datos.ninja, os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, pues ahí os explica todos los modelos resumiditos y podéis investigar un poco más si os habéis quedado con curiosidad y no podéis esperar hasta el episodio de la explicabilidad. Así que espero que os haya gustado el episodio de hoy y hayáis aprendido algo de valor. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify o en iVoox o en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando este episodio. Y si os ha gustado mucho, podéis invitarme a un café a través del enlace de apoyar al podcast. Os lo dejo todo, como siempre, en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!